todo tiene algo que contar. Visión enlutada, desgarrada, de un jardín con estatuas rotas. Al filo de la madrugada los huesos te dolían. Tú te desgarras, te lo prevengo y te lo previne. Tú te desarmas, te lo digo, te lo dije. Tú te desnudas, te desposes, te desunes, te lo predije. De pronto se deshizo. Ningún nacimiento. Te llevas, te sobrellevas. Solamente tú sabes de este ritmo quebrantado. Ahora tus despojos, recogerlos uno a uno. Gran hastío, ¿en dónde dejarlos? De haberla tenido cerca, hubiese vendido mi alma a cambio de invisibilizarme. Ebria de mí, de la música, de los poemas. ¿Por qué no dije del agujero de ausencia? En un himno harapiento, rodada del llanto por mi cara. ¿Y por qué no dicen algo? ¿Y para qué este gran silencio? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo capítulo de Escucho Borroso, el podcast, donde todo tiene algo que contar. Nos pusimos bien emos, nos pusimos tristes. Como lo pueden ver directamente en el título de este capítulo, vamos a adentrarnos a la vida desvida, a todo de nuestra queridísima Pizarnik. ¿Cómo están, Dancy y Ome? ¿Qué les parece este nuevo tema de hoy? Pues la semana pasada estábamos muy punks con Elena Garro y todo su historia, su biografía, y ahora es momento de ponernos emo. Quizá el próximo episodio sea de alguien que sea de Hare Krishna, pero por el momento es momento de ponernos emo con Alejandra Pizarnik, toda su historia, toda su poesía y demás. Ome, ¿cómo estás? Tus referencias, güey, tienen toda la calidad, no manches. Me encanta. ¿Todo bien? Aquí grabando en vacaciones, disfrutando estos dillitas que no se elaboran, demasiado desvelado como para entender un poco bien la poesía de Alejandra Pizarnik. Sí, no manches, más que emo es... No, los emo tenían una cosa que no lo lograban directamente. La Pizarnik sí lo hizo. Continúa. Sí, los emo ahora siguen siendo adultos deprimidos. Pizarnik no llegó a ese punto. No llegó a ese punto. Pues era una adulta chiquita. No estaba lista para sufrir tanto. Y muchos escritores le decían cosas interesantes, pero bueno, es lo que pasa cuando quieres ir a estudiar al extranjero. Así que de pronto decides, no, pues no, lo mío no es. Sí, ¿quién quiere ir a estudiar artes al extranjero? Yo. En fin. Ay, Pizarnik. Bien. Pequeña Peus Pizarnik, dicen. Ándale, Peus Pizarnik. Comencemos un poquito con su vida. ¿De dónde y por qué se hizo tan famosa nuestra queridísima Flora Pizarnik o Alejandra Pizarnik? Yo pensé que ibas a decir de cómo y por qué se hizo tan triste. ¿Por qué se hizo tan triste? Pizarnik, ¿en qué época estuvo? También nació en el 36, o sea, sí estuvo en una época de posguerra también. No posguerra, estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. Estábamos ahí, con, ya saben, cosas dictatoriales, invasiones no legitimadas por un momento. ¡Ahora! Güey, todavía no tengo mi visa, aguanta. Sí. Tampoco la tengo. Yo sí, estúpidos. Pues hablas mal, entonces. ¿De mí? Todas las cosas que se digan aquí son responsabilidad de Peuscano. Efectivamente, sí. Ay, no. No, y además, sí le tocó un montón de cosas allá por Argentina, los conflictos sociales argentinos, el problema más tarde allá en Francia, cuando regresa ya no era la misma Francia de antes, porque pues algo pasó, ¿no? Que movió las naciones radicalmente. ¿Qué podría ser? ¿Podría ser una segunda parte de una primera parte que no estuvo tan chida? ¿Cómo? Me perdí, ¿qué? La Segunda Guerra Mundial, güey. La Segunda Guerra Mundial.
Exactamente, eso mismo dijeron muchas personas que participaron en ella. Qué Exactamente. estúpida la Segunda Guerra Mundial. No es la segunda parte buena, dijeron. Dicen que las trilogías a veces se ponen buenas. Es lo que iba a decir, güey. La tercera parte siempre es la que reivindica Oh, maldita sea. Ay, no. Falta no van ni 5 minutos de capítulo. Y ya tenemos 7 cosas funables. Sí, ya sé. Claro. Pero a mí me gustaría justamente tomar ese tema de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. porque en lo que yo estuve investigando y estuve como viendo de la biografía de Pizarnik, si bien ella nació en Avellaneda, en Argentina, sus papás son migrantes ucranianos, que pues huyeron de la guerra huyeron de Europa. La guerra. Exactamente. La guerra. Por ciertas cuestiones de un señor con bigotito chistoso que dijo, ¿saben qué estaría bien padre? Y empezó a hacer sus desmadres, ¿no? Entonces, ella nace sí en Argentina, pero sus papás tenían toda esta carga emocional. Toda esta carga emocional, y además cuentan que pues constantemente el tema de conversación mientras ella crecía era de que ya se murió el tío de allá, ya mataban a la tía de acá, ya metieron al campo de concentración a la abuelita, o sea, puras cosas de ese estilo, donde ella creció, digamos, por lo menos impactada de manera indirecta, con esas historias de ver a sus papás hablando de eso, y a su hermana también mayor. Es una cosa que no podemos dimensionar, porque al final de cuentas, o sea, yo tengo gente, o yo tengo conocidos que, por ejemplo, son de Siria, y es una constante de decir, güey, pues, o sea, nosotros por lo menos tenemos la seguridad, yo tengo la seguridad de que tú estás aquí, que está Ome, pero es una constante en la cabeza de decir, pues, ¿qué va a pasar? O por no me he comunicado con tantos días con mi familia, y en ese entonces no existía la comunicación que tenemos ahorita, ni el internet. O sea, y sobre todo, digo, en términos estrictos, pues digamos que a Alejandra le tocó crecer con eso en Argentina, pues, o sea, ella ya no estaba, digamos, directamente involucrada, pero imagínate crecer en ese ambiente familiar donde se está constantemente hablando de esas cosas, y además, como dice Ome, posteriormente los problemas que vinieron en Argentina, la propia Argentina. De hecho, se dice también que Alejandra Pizarnik desarrolló TLP, o lo que se le conoce como borderline actualmente, ¿no? Espera. Pues mentira. Hay otras cositas más interesantes que eso. Ok, nomás estoy haciendo el comentario, pues. Sí. Hay unas cositas más interesantes que eso, porque yo siempre he dicho, aguas con los diagnósticos que se hacen a distancia, porque si no está alguien profesional ahí dado, pues la verdad es que cualquiera puede ser telepeño, ¿no? Sí, claro. O sea, de lejos, pues quiero decir, hombre, tranquilo, hombre. Y el hombre sí tengo diagnóstico. Oigan, creo que a la CFE no le gusta ni la poesía, ni menos la poesía argentina, y mucho menos la poesía argentina maldita. Así que estamos de vuelta, subimos ahí un corte de luz, pero como les iba diciendo, una de las cosas que creo que es importantísimo en la biografía de Pizarnik es esa cuestión con la conexión con su familia de Europa y la parte judía de su familia de Europa, que al final de cuentas, si ponemos el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues fue un poquito ese asunto de echarle como más sal a la herida. Y otra cosa que quisiera como empezar a platicar antes de entrar ya a su etapa profesional y a su etapa de poesía, es que al parecer también Alejandra tenía un problema con cuestiones de su autoestima. Estuve escuchando varias cosas en varios artículos y en algunos videos donde se mencionaba que ella era como tartamuda. Y luego decían, no, que no tenía un tartamudeo como tal, sino que tenía ciertas cosas en la nariz o no sé qué. Era muy tímida, más, ¿no? Entonces tenía como esa cuestión de que sentía que la vida la estaba como pues socavando, ¿no? Además, al parecer, su madre la comparaba mucho con su hermana mayor, Miriam. Pizarnik, pues, no voy a decir que sea, no se opina de cuerpos ajenos, pero ella misma se consideraba fea, y yo no la considero fea viéndola las fotos que está, pues, en internet, pero ella misma se consideraba fea, a menudo comparándose con su hermana mayor, Miriam. Y otra cuestión como muy interesante, que esto también decía, lo dicen de una manera muy curiosa en los videos de YouTube, decía que tendía a engordar, y yo así de,
amigos, pues creo que todos tendemos a engordar. La pregunta es, ¿qué tanto ella se sentía mal con ese asunto? Y de hecho, es ahí donde empieza a tomar anfetaminas para bajar de peso. Y algunos otros problemas de sustancias que posteriormente algunos problemas, algunos contactos con sustancias que posteriormente van a ser de un agravante mayor. Pero creo que hay como varios elementos que ayudan a entender un poco su forma de pensar y su poesía como tal, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Como Peus no está hablando, voy a tomar la palabra. Sí, mira, es que es parte de muchos problemas que se estaban dando en Argentina en ese momento y la gran fuga hacia Europa para ser mejor persona y para estudiar y lo demás. O sea, le pasó a Borges. Bueno, Borges también es el señor petulancia en muchos sentidos, porque pues, ajá, él es de los chingones, pero Cortázar, etcétera. Pero es que también, o sea, nace de una familia medianamente bien acomodada, etcétera, puede darse lujos de ir para allá, mientras otros escritores estaban acá. Eso sí, ella estudió en la UBA, estudió filosofía y letras, y bueno, filosofía, y lo más interesante es que yo conocí esa universidad, está bien bonita, pero bueno, ese es un edificio todo rascuacho, pero del centro de Argentina, así que está bien bonito. Y está, la verdad, es un ambiente que sí necesitas abrirte al diálogo con otras personas, si no, no vas a poder lograr justamente tus objetivos, pues, de ser filósofo, de ser escritor y todo eso, pero que la ventaja es que se refugió en la poesía, la poesía que es una cosa complicada, difícil, muy compleja en ciertos casos, le sirvió a ella para poder encerrarse en un ratito de la sociedad. Yo estoy pensando en un exalumno que escribió un poemario llamado Poemas Enfermos, que lo escribió desde el psiquiátrico y todo lo demás. Es el pitch con el que vende sus libros. Pero justamente es que es desde allá muchas veces, desde donde se escriben cosas bien chingonas. Pienso en Dalí, pienso en Van Gogh, o sea, eran gente que estaba bien pinche loca y que escribió cosas o que hizo arte bien cabrón. Pero bueno, sí, Pizarnik sí se refugió en eso, pero también es que ¿quién les manda a los surrealistas existir en ese mundo, ¿no? En ese momento del tiempo, ¿no? Sí, justo antes de que iniciemos con ese clic que hace Pizarnik con el surrealismo, quiero leerles justamente a esto que me refería, ¿no? Dice, en la adolescencia tuvo graves problemas de acné y una marcada tendencia a subir de peso. Los problemas de asma, tartamudez y autopercepción física de la poeta minaron su autoestima, yo no sé por qué. Se trata de esa sensación de angustia que trae el ahogo asmático y que muchos años más tarde, y ya convertida en Alejandra Bluma, su apodo en la infancia, interpretaría como la manifestación de una temprana angustia metafísica. Porque yo creo que una de las cosas como muy interesantes para entender a Pizarnik es, por un lado, el surrealismo y otro lado, como su tendencia al psicoanálisis. También es una de las cuestiones que está como bastante interesante. O sea, Argentina, ¿no? ¿Hay algo más argentino que eso? Quizá Messi, pero todavía no había nacido. Ajá. Bueno, recordemos que existe el sticker de me sirve con el Messi, pero bueno, así que... Ibas a decir algo, Peus, perdón. ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? Eso sí lo escuché. Solamente pudimos leerte los labios. Exactamente. Ahorita estás en... ¿Ya me escuchan? Ya. Hasta que yo decía, me siento muy ignorada, güey. No te escuchábamos, güey. Te vas a volver poeta y Argentina. Sí. Argentina
tranquila y me voy a un psiquiátrico, voy a empezar a escribir. Sí. Continúen, por favor, ahora sí. ¿No ibas a decir algo? No, güey, se me olvidó. Ahorita. Ay, yo sí quiero mencionar algo. Yo me imagino a esa Alejandra Pizarnik de sus tiempos, estudiando en la UBA. Güey, no está para saberlo, pero ese edificio son una serie de así escaleras como del clásico de residencia viejita que puedes ver en las películas gringas. Güey, con tanto problema de depresión, ¿cuántas veces no pudo haber pensado, ¿y si me caigo? aviento? No, es que, Sí, mira, güey. yo que he tenido ideación suicida en unos momentos, güey, veía esas escaleras y sí decía, pues sí me mato, estaría bien Sí, bonito. sí me aguanto un putazo, dice. El problema no es tanto la ideación o el asunto es la carrera, porque como no estás estudiando, no estás estudiando física y matemáticas, no sabes exactamente el ángulo preciso para darte la madre. Güey, ¿me estás diciendo que se suicidan más bonitos los físicos que los No estoy humanistas, afirmando nada, solamente es una reflexión al aire. Güey, pero Google Académico nos puede sacar de la duda. Están como los médicos que ellos sí saben cuáles medicamentos darse para dormir. Así. Ándale. Y nosotros comprando medicamentos, entre ellos melatonina, y decir, bueno, no, ¡pup! Y ya, se durmió. Que acá entre nos, la melatonina fue lo que me causó, entre otras cosas, ideación suicida, ¿eh? ¿A poco Así sí? que aguas con sus medicamentos, gente, siempre vayan con expertos. Pero sí. Así que sí, No, eso sí fue. Nota al pie de página, ChatGPT no cuenta como experto, by the way. Por favor. Güey, me da un chingo de risa, bueno, no risa, pero esa descripción en la biografía que dice, tenía mucho acné y subía mucho de peso. Y uno, o sea, hablando de manera personal, pues obviamente en la adolescencia, yo sin saber que tenía problemas de tiroides, pues obviamente voy a subir de peso, pero eso no me hizo poeta maldita. ¿O sí? Que tú sepas, tal vez solamente te hizo podcaster maldita. Exactamente, el podcast maldito. El podcast maldito. Fotógrafa maldita. Fotógrafa maldita. Fotógrafa maldita. No, sí. Algo que quisiera mencionar también es que después de esto, no sé si ibas a decir algo, Dance, después de esto es que ella dice, ¿sabes qué? Al carajo, no me sirve de nada esta carrera. Porque justamente iba a decir humanidades, güey, es humanidades, ¿de qué te sirve estudiar eso? Y se va a Francia. Y allá casual hace su vida como el buen surrealismo francés con André Breton y todo lo demás, ¿no? ¿Estuvo con Breton? No con Breton, pero sí pues es que el surrealismo nace en Francia. Sí. Y toda esta locura de Lollipop, de usar la página y todo lo demás, que ella no se metió en esas cosas, pero sí estaban haciendo algo bien innovador, pero también algo que surgió en Francia en ese tiempo era contar lexias, que son las palabras, o sea, qué tanto se repiten algunas palabras en un texto. Güey, si esta gente que estuviera haciendo análisis de contar palabras y repeticiones semánticas hubieran visto cuántas sombras, muerte, otro, cuántas depresión y demás palabras que aparecen en su obra, güey, noche, no depresión, la noche sale chinguísimos de veces, güey, si le hubieran dicho, no, mija, ¿sabes qué? Morra, ¿qué traes? Ajá, ¿Estás bien? Tráigale una citalopram a la señorita. Sí, es un caso como el de Chester de Linkin Park, así como que, güey, nada más ponte a escuchar sus letras con atención y vas a decir, brother, ahí hay alguien del grupo que necesita ayuda psiquiátrica. Güey, en una entrevista así súper esporádica le preguntaban a Chester, ¿por qué usas tus lentes? No, pues porque así oculto mis lágrimas, una cosa así, y dices, güey, no es de risa, es de ponerle atención al vato y luego se sorprende que por qué lo hizo y dices, güey,
sea, ya te está contando todo, güey. Sí, no. Y es que tal vez en el asunto de la Pizarnik, pues no estaba todo este asunto de tan mediático y tan. O sea, lo de emo lo decía un poco, obviamente en broma, pero también el emo se volvió como una marca y una marca también social para la gente que se adjudicó al movimiento. Entonces, ser emo también era siempre estar diciendo, estoy triste, estoy melancólico, y era como una especie de máscara para pertenecer a ese grupo social como tal, pero pues los verdaderos melancólicos ahí estaban echándole, intentando no darse en su madre mientras seguían con su vida, ¿no? Es más, yo que fui emo durante mi época de la prepa, así era muy común. Sí, hombre, yo lo ¿Fuiste fui. emo? Tú me viste, Daniel, tú me Yo sé, viste. por eso digo, pero ¿emo? ¿Mi hermana es emo? Mi hermana es emo. No es cierto, como la referencia exacta es, ya sé tu secreto, hermana, fuiste emo. Güey, sí era muy común que se pusieran los paliacates aquí para esconder las flagelaciones. Sí, Era eso muy sí. común, ¿no? Por más, o sea, nada más por querer encajar, ¿no? No por el hecho de que tuvieras un trastorno. Sí, estuvo ¿Qué? Es mal el neta, uso. hombre, sí, es neta. No, güey, es que, No, güey. es que dijiste por querer encajar, güey, entonces Ah, Güey, así como tus perras pausas dramáticas. quiero ser emo para encajar. O maldita sea, sea, güey. continúen. Ay, estábamos con Pizarnik. Sí, de Me hecho, encanta, me encanta. sí. También me gustó mucho que parte de la biografía, de hecho, hay varios videos que estuve escuchando donde habla su hermana, porque Ya su viejita, hermana, ¿no? sí, ya viejita, pero su hermana, pues, digamos, como no era poeta maldita, pues no tuvo que de suscribirse, ¿no? Se llama Memoria Iluminada, Alejandra Pizarnik, del canal se llama Canal Encuentro, por si lo quieren buscar. Y ahí una cosa que hizo su hermana era que curiosamente se esperaba que Alejandra, como dice hombre, como estaba en una familia más o menos bien acomodada económicamente, se esperaba que pues, estudiara, ya sabes, como cosas útiles, ¿no? Como medicina o abogacía. Y en el momento que fue por otro lado, estuvo muy curioso, porque además ella misma se hartó de lo que, Miriam, del Miriam sistema. Alejandra. No, Alejandra. Alejandra se hartó. Miriam dice que Alejandra se hartó de lo sistemático que era la academia. Entonces, que ella quería, pues más que nada, leer, aprender y expandirse. Y entonces es donde dice hombre que dice, ¿sabes qué? Vámonos a Pagui. A París, donde conoció al infame de Octavio Paz. Sí, sí, hubo- sí. Importante mencionar. Vuelve a salir el cucaracho favorito El de cucaracho. nuestro Nobel mexicano. Yo quería ignorarlo, irme directamente con su amistad a Cortázar, pero pues ni modo, ahí Pero está pues, ese güey. es que los conoció al mismo tiempo en París, entonces, Ujú. maldito perro. Sí, sí, sí. Pero sí conoció a Cortázar y Cortázar sí estaba en otra onda. Y algo Cortázar. importante, Cortázar. a Cortázar, sí, exactamente, porque Cortázar, no sé si saben, él tenía supuestamente frenillo y pues sí, por eso se pronunciaba medio diferente las palabras. Sí, de hecho hay Conveniente estar en Francia, güey. Muy claro. conveniente. De hecho, yo creo que por eso fue a Francia y además hay un video muy famoso de Julio Cortázar, de las pocas piezas audiófonas que tenemos de él, Ajá. donde está en el campo y grita, el perro, el perro. Es pendejo. No es cierto. No. Qué estúpido, güey. Pero es importante, sí, hay una cosa bien bonita que le pasa ya, porque de hecho se pueden leer las cartas de Julio Cortázar. Hay 8 libros de cartas que hizo Cortázar. Sí. Cartas, no cartas. Cartas. Hizo cartas que sí las puedes comprar. Yo no las compré, obviamente no me servían de nada, pero me leí un chingo de esos libros, me leí 3. Ya son muchos, güey, ya son muchos, 3 libros de cartas de Cortázar. ¿Libros de cartas? Pero ¿De Cortázar? hacia Pizarnik. Me imagino que hay de para todo el todas mundo. las cartas. Sí, y Ya. están agrupadas por años. Ujú, ujú. Bueno, por ¿Qué necesidad de tener que cronológica. leerlas?
Lo que pasa es que Yo hice una maestría y Cortázar era parte de ella. Ya, ok. y además, ten en cuenta tres cosas, Pau. Mm, Estás hablando de que son cartas de un escritor, entonces van a estar bien redactadas y bien hechas Sí. y van a tener algún tipo de estilo específico. Segundo, Ujú. son testimonio de todo el movimiento de la época, porque se escribían Ok. con otros escritores, con otras surrealistas, con otra gente del movimiento. Y tercero, pues tiene que ver mucho con esos argentinos que emigraron a Europa. Ya, acá entonces me cayó por lo que acabo de decir. Pero sí se puede saber qué decían de ciertos escritores, de qué decían de otros amigos. Están en estas cartas que le escribió a Pizarnik diciéndole, morra, date cuenta, no hagas esas mamadas, Hay una, la vida está chida. hay una que se me hizo muy bonita, Ujú. que le dice, te quiero viva, burra. O sea, que le dice, Órale, qué te quiero chido. vivo, burra. O sea, y le dice con todo el cariño. Bueno, ya la primera de te quiero viva, burra, sí está la carta. Y ya lo demás lo parafraseo, que le dice, güey, pues, A está ver. padre la vida, quiero que sigas escribiendo, creo que sigas viviendo. O sea, era como un asunto de amistad, de échale ganas, ¿no? Y pues A Pizarnik ver. no le echó ganas, pero al barbitúrico, entonces ese fue. Sí, y también en otros momentos se discutía, me acuerdo de eso, la relación que tenía Pizarnik con la figura de la maga, que es un personaje pues importante, icónico en Rayuela de Julio Cortázar, que es una mujer toda así de la bohème, pues tal cual, es mágica, no en el sentido hocus pocus, sino mágica en el sentido de Presencia. la inspiración, la presencia, lo estético, y pues la verdad decían que Pizarnik había inspirado a la maga, que pues nada más era como chiste interno, supuestamente. Pero sí está interesante, dato curioso acerca de las cartas de Julio Cortázar. En una de ellas dice, sí, claro, y seguramente en algún momento van a estar sacando la edición 78 con correcciones de Enrique Anderson Imbert. Y se burla del pobre Enrique Anderson Imbert. Ese es mi escritor favorito argentino, lo siento. Pero cuando vi eso dije, pero Cortázar, ¿por qué haces eso, maldito sacre bleu? Así que están chidos los, porque sí, Cortázar era bien víbora, está interesante. Sí, Trataba mal a un chico de el gente. cronopio era bien diseñoso. Ándale. Estoy leyendo un poquito de la carta a Pizarnik y dice lo que de la parte de te quiero burra. Dice, sí, desde luego te das cuenta y sin embargo no te acepto así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra. Y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo, del cariño y la confianza y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Trap. Y la quiso un rato, porque sí, esa no fue. ¿Se enamoró? No se murió, no se murió a los minutos. O sea, Sí, sí, esa sí, carta sí. sí le duró unos años, después. Unos 2 años, creo. Pero, o sea, sí fue. O sea, sí, como que algo le movió realmente todavía. Porque sí, pues ese no fue el final de ¿De Pizarnik? Pizarnik. No. Porque regresa a Argentina. Bueno, no sé si ya nos querramos regresar a Argentina. No, hay que seguir un poquito más en En París. Francia, porque hay como parte del elemento de cómo fue formando su poesía y cómo fue anclándola al surrealismo, ¿no? O sea, Que Francia fue un elemento básico para lo que realmente es Pizarnik. sí, sí, sí. Con las pláticas que tuvo con los franceses, platicó con Simone de Beauvoir, o sea, tuvo muchas Ya. pláticas con intelectuales y artistas franceses en ese momento y eso fue lo que cimentó, digamos, su forma de escribir. Ok. También es importante mencionar, Pizarnik tenía, le gustaba escribir cuestiones también como de crónica, no cuentos tal cual, los cuentos que tiene no los veo como cuentos, los veo más como crónicas, pero recordemos, el término crónica ya es algo más moderno, no había crónicas en ese tiempo, o sea, no con ese nombre. Era más como tirándole a lo periodístico estético, vamos a llamarlo, para los que no entendemos mucho de literatura. Pues un fotoperiodismo, más o menos, ¿no?
Pues sí, pero en palabras. Ujú. Ajá. El fotoperiodismo que tiene que ver, pues sí, es una foto, pero está bonita, ¿no? Como que Con la me narrativa. mostraste. ¿Cómo se llama el nexo? ¿Metidines? Metinides, exactamente. Como Enrique eso, Metidines. Ujú. como él, pero en este caso, en su narrativa, en su crónica, hay cosas tan bonitas de sus viajes por allá por las Europas. Hay uno que me encanta porque se nota el feminismo emergente, ahorita que dijiste de la Beauvoir. Ujú. Güey, hay uno que me acuerdo de haber leído una crónica que dice, y una señora me preguntó en algún Señora. momento, ajá, es que Una está señora. por allá, Una señora. una madame me La mamá preguntó, sí. ¿usted trae pantalón? ¿Cómo puede saber si es niña o niño? Ojalá. Y le Oh, dice, la verga. ajá, no, exactamente, le dice, pues yo me quito el pantalón, miro lo que tengo y con eso sé, señora. Ándale, verga. Sí, ahorita que dice a la verga, pues sí, así sí Sí. hay o no hay verga. Me encantó esa respuesta porque recordemos, es el tiempo donde empieza fuerte movimientos feministas, esto, Ujú. Simone de Beauvoir, obviamente. ¿Conoció Así, a Chanel de pura casualidad? no, no sé, No creo la que, mencionan, ¿eh? ajá, a lo mejor es como dice la canción de Amor Prohibido, distintas sociedades, ¿no? A lo mejor, Ajá. Es porque que Chanel también, no la veo de esas. Pero acuérdense que Coco también empezó con el pantalón justo en Francia, por las mismas épocas. Entonces no me sorprendería que Ajá. gracias a eso ella empezara a usar pantalón. quizá eran, pues es que quizá Contemporánea, sí, ya. contemporáneas y ya, porque no estaban en los mismos círculos, como dice, distintas Ajá. sociedades. No, Ujú. pero al final de cuentas casi todos estaban involucrados, ¿sabes? Ah, Literatura, bueno, sí. escritura, pintura, o sea, todo el mundo se conocía. Sí, pero quizá sería un poco más obvio, ¿no? Creo que en la figura de Coco Chanel, si Ujú. estuviera como involucrada con Pizarnik, sería muy, muy, Muy obvio. no solamente muy obvio, sino muy recordada por los biógrafos y demás, así como puede Claro. ser Octavio Paz, porque son Es figuras de alto cierto. calibre. Ujú. Sí, Ujú. exacto. Sí. Y hay que recordar, aunque Coco Chanel tenía justamente toda una estética, toda una forma innovadora de hacer las cosas, los surrealistas eran de los apestaditos también, Y eran porque un poco estaban haciendo mugrosos. cosas, además de mugrosos, Sí, sí, sí. eran los otakus de su tiempo. Sí. No, es que sí eran como medio, ay, así, ay, los surrealistas están escribiendo sobre sus sueños. Freud, sálvanos. Y bueno, psicoanálisis, pero Y sí, psicoanálisis. hay muchas cosas ahí, por allá, por las Europas, también justamente es que se empiezan a hacer muchos de sus poemarios, los diarios que estaban saliendo justamente, y hay cosas curiositas, ¿no? Entre ellos, uno de los favoritos de mi amiga Imelda Quesada, que la hubiera invitado si no hubiéramos ido, primero, Jueves Santo, y segundo, ya la hubiéramos invitado para otro tema, pero el nombre artístico de Imelda Quesada es Filipa Pizarnik, Oh, obviamente Ok. por nuestra queridísima Alejandra Pizarnik, Ajá. pero uno de los que más les gusta es el árbol de Diana y estar en esta noche, en este mundo, que son los libros favoritos de Imelda. A mí el de la extracción de la piedra de la locura, que es de los últimos, pero que por cierto es en el que más aparece la palabra noche, sombra, cadáver, y dices, güey, ya entendí. ya Uno más uno es... va por ahí, ¿no? O sea, ya va por ahí la tendencia pizarnica. A mí me gusta eso de viajar entre las tumbas. Me A gusta ver si un lo día me quedo triste. ahí. Me gusta lo triste. Me gusta el olor Que del cementerio. de hecho, pues para el episodio me compré un Un compendio libro. de la obra poética de Pizarnik y la empecé a leer, pero sí es así como, uy, empezar a leer poesía después de mucho tiempo es complicado. Además de que sus primeros poemas, pues, son, como toda obra primeriza, abstractos, extraños, y también en la misma obra parece ser que ella misma se criticaba sus propios poemas del principio, que era muy exigente consigo misma, cosa que Que es pues, de todos, ¿no? También. eh,
Depende, hay algunos escritores que escriben, lo sueltan y bye. Ya hay otros que sí son muy exigentes. Cortázar, entre ellos, era muy exigente. Borges también decía que no existía la perfección en los cuentos, que nada más lo soltabas y ya. Era como abandonarlo y hacía a su suerte. Pero que lo diga Borges es como decir que Messi dijera, ay, a todo mundo se nos puede ir un gol, ¿no? O sea, o sea también, ¿no? Oye, ¿compraste el libro que tiene la monita encuerada? ¿Hay No, una Es monita un encuerada? dibujo como a palitos. no, Es que no, esta es la versión de una editorial en Argentina que sacó el compendio completo de poesía y de narrativa, y es una monita encuerada así con... Ah, ya, ese editorial Lumen. Lumen, ese es el que le compré a Imelda en Argentina, se lo compré por ella, le dije, ¿qué quieres? ¿Narrativa o poesía? Ah, narrativa, no, poesía. Entonces, sí. Es que entonces el de narrativa es el que tiene una monita así de palitos que se ve Sí, encuerada. sí lo vi. De hecho, quería, justamente estaba entre narrativa y poesía. Dije, no, pues Pizarnik es poesía, ¿no? Más que narrativa. Ajá. Si usted se ve más o menos así y tiene una autoestima baja y se siente fea, vaya con un psiquiatra o un psicólogo, por favor. Ajá, a sus 32 años, porque 36, ¿no? si a sus 30 y tantos años está así, por favor, vaya a un psiquiatra. Sí. Esta foto Necesita. no dice cuándo se tomó, pero pues también dices, oye. Ha de ser de sus últimos, o sea, sus 34, 36 más o menos. Sí, pero algo iba a decir acerca de lo que decía Ome de los surrealistas. Pues también eran unos tipos que estaban buscando romper con muchas normas estéticas. De hecho, una de las cosas que me sorprendió de solamente ojear el libro fue los poemas tan cortitos que hay. O sea, yo como lector muy neófito de poesía, me esperaba cosas mucho más Oigan, y pues a Pizarnik la luz se le fue solamente una vez, pero a nosotros ya van 2 veces que se nos va la luz. Entonces, eh, les iba comentando que pues en el compendio de Lumen de su poesía completa, una de las cosas que yo, como lector neófito de poesía, nada más de ojear el libro, me di cuenta que eran poemas extremadamente cortos. Y eso se me llamó mucho la atención y que después descubrí que era parte de su ¿cómo se llama? Su sello literario, quizá, o menos puedes decir un poco más acerca de esta cuestión. Hay poetisas y poetas, iba a decir poetos, que hayan hecho esta cuestión tan chiquita de los textos. A partir del 1930, más o menos, 1920 y algo, es que empieza a renovarse un poco la poesía, el modernismo, como este movimiento justamente, el modernismo se da acá en Latinoamérica y empiezan a haber poemas larguísimos tratando de explicar. Borges incluso trató de hacer su propia versión del modernismo con juegos de azar y mujerzuelas, a la que le llamó ultraísmo, pero de pronto, entre tanta exacerbación romántica y demás cosas, los poemas se fueron haciendo más breves. Por eso, cuando el cucaracho se va a Japón y trae sus haikus, o por ejemplo, cuando Tablada va también a Japón y dice los haikais, que por cierto me cagan los haikus hechos en español, los odio con todo mi corazón. Hay que defender el Nippon style, independientemente de todo, pero cuando llegan justamente los haiku, pues obviamente dicen, no mames, como que un poema de 3 versos, esa mamada no existe. Y empiezan a hacer cosas más breves, más condensadas, y hacer tal cual, lo que en japonés sería el mono no aguare, el objeto de la sorpresa. Es justamente eso mismo que va pasando con la poesía, pero esto es de 1940 para la fecha.
porque además, si nos ponemos también muy exquisitos a pensar en cuestiones de guerras y demás, güey, también el papel estaba escaseando, güey. Ya no tenías dinero para comprar los papeles como a la Ana Frank, ¿no? Que ella dice, me regalaron un cuaderno, vamos a gastarle en tonterías. Pues no, ya al final de que por eso las entradas del diario de Ana Frank al final son tan condensadas. Tienes que ahorrarle tu papel, ya no estás en posición de desperdiciar nada. Sí, entonces esa es como otra de las cuestiones que me llamó mucho la atención de Pizarnik. Además de que dicen que vivía arriba de un restaurante chino en París. Entonces dicen que su cuarto apestaba a mariscos todo el tiempo. Vamos a ver cómo. Pues no es algo que no le gustara, ¿o sí? Quieres entrar a ese tema, ¿eh? Acostumbrada estaba al ostión, sobre todo. Güey. Estamos hablando de la Pizarnik. Bueno, Estamos hablando de la Pizarnik, bebé. Y ahora vamos a hablar de quién se la Pizarnik. No es cierto, ya. ¿Quién se la Pizarnik? Oigan, pero yo tengo una pregunta como Sí, no solamente eso. ¿Por qué es tan importante específicamente con Pizarnik ese punto de su biografía? No tendría por qué ser lo más importante, pero curiosamente es algo que quiero hacer como notar, que yo he visto que mucho en la comunidad es muy famosa. Es muy famosa, ya sea por este punto en específico y también por el de la depresión y todo lo demás. Yo he visto que gente muy depresiva les mama Pizarnik. Es que, pues quizá porque se sienten identificados, digo. También. Con ese sentimiento y esa nostalgia, esa soledad, eso todo que pudo llegar a haber sentido. Sí, porque yo también puedo decir con mis terrores adolescentes o mi teenage angst, pues por eso me gustaba tanto Linkin Park, pues, pero no iba como tan así. Pero mi pregunta justamente es, ¿por qué creen que el fenómeno Pizarnik sea tan fuerte? ¿Es por esa parte de su sexualidad ambigua? Porque pues también era como bisexual, tuvo relaciones con hombres y mujeres. También, y mujeres. ¿Por qué creen que sea tan importante en ese sentido? Porque creo que, lo voy a decir de esta manera, creo que lesbianas había más famosas en esas épocas. No mames, ¿tú crees? Pero es que yo creo que es la parte directamente del escándalo y la apertura pública de la sexualidad que pasa de lo privado a lo público. Recordemos, Simone de Beauvoir, como la acabas de mencionar, una mujer necesita un cuarto propio para poder escribir. Una mujer necesita, si tuviera un cuarto propio y pudiera vivir de sus rentas, podría hacer grandes cosas, pero no lo tiene. Está remitida a los trabajos del hogar. Si una mujer tuviera un cuarto propio, y es esa idea, lo íntimo, llevarlo hacia afuera, justamente pues es eso, ¿no? O sea, se dio a conocer, entonces esa intimidad rota, esa escandalización es lo que hace que sobreviva. Y tal vez sí es cierto, puede haber lesbianas y gays más famosos en ese tiempo, pero Pizarnik logró, y hay que mencionarlo, ella también murió por parte de eso. Se supone que en sus últimos días, según nos cuenta la ama de llaves o la sirvienta de la familia Bioy, que era, dice que el día que Alejandra Pizarnik decidió tomarse sus 50 pastillotas, le habló por teléfono a Silvina Ocampo, que sería su amante, y la Silvina Ocampo dijo, no le contesto a esa señora, dígale que habló después. Y pues no hubo ese después, cosa que se arrepintió toda su vida. Silvina Ocampo dijo, no mames, le hubiera contestado y lo hubiera salvado. Y sí lo dice la historiadora que recupera los diálogos de esta persona, de esta familia, y sepa dónde está ese libro, pero está por aquí. Pero justamente dice, güey, o sea, la señora Silvina se vino abajo, valió madre. Sí, pobre Silvina, le hubiera servido un poco de tranquilidad saber que no fue su culpa. Que no fue su culpa, sí. Porque no me quiero meter en temas como muy psicológicos, pero creo que mucha gente que tiene a una pareja que decide hacer eso o a una persona cercana que decide hacer eso, como que todos tienden a echarse la culpa de
si le hubiera dicho algo así, ¿no? Y si hubiera hecho Ujú. algo en específico. Que antes de seguir con ese tema, también en esos videos que les digo que entrevistan a su hermana Miriam, ella solía decir ella dice en esos videos que en las últimas épocas Alejandra Pizarnik tenía como remedios para todo. Y por remedios no me refiero nada más al tecito de no sé qué, o sea, me refiero también a pastillas y medicamentos de alta gama, ¿no? Que para dormir tenía tantas cosas, que para despertar tenía tantas cosas, que para concentrar tantas cosas, que para entonces que también ya estaba como una especie De intoxicación constante. pues sí, o iba a decir una especie ¿cómo se llama? Correlación, codependencia a la medicina, ya sea emocional o física, porque pues a sustancias tan fuertes puedes tener ya una codependencia física a la medicina y a las sustancias naturistas o no. Entonces también creo que ya tenía pues cosas como ya bastante complicadas, ¿no? Que por más que sea Silvina Ocampo, no creo que esa llamada quizá lo hubiera retrasado lo inevitable, pero No hubiera estoy logrado seguro. completamente todo No porque tengo las herramientas académicas ni para decir qué hubiera No, pasado, no, pero no suena como que hubiera habido un desenlace distinto. o sea, aclarando, ninguno de nosotros tres está dentro del área de la medicina, mucho menos la psicología o la psiquiatría. Bueno, ¿Eres él es doctor? doctor. soy doctor, mira, ahí está. Pero como dice Dan, sí creo que no hubiera, o sea, quizás hubiera retrasado un poquito más el proceso o incluso lo hubiera hecho más doloroso para Pizarnik, Me parece. pero creo que sí hubiera sido más para allá. O sea, si una persona se pone ese objetivo, muchas veces lo llega a cumplir sin avisar, sin nada. A veces, no, muchas veces hay señales, sí, pero no las queremos entender. Entonces, Pizarnik, pues sí, definitivamente, a lo que entiendo, sí la estaba pasando mal, y más con la codependencia de los medicamentos. Pues imagínense no poder dormir. O sea, yo voy a decir una cosa muy personal, y es, a causa de una operación yo tuve problemas severos para dormir durante varios años. Y no dormir chido, la neta te pone loquito y te pone muy inestable. Ahora darle que posiblemente Pizarnik tenía un trastorno, porque no sabemos, no convivimos y no fuimos su doctor ni nada parecido, pero posiblemente haya tenido un trastorno, más la combinación de todos los medicamentos que seguramente no estaban ni regulados ni eran los correctos, pues su psique o la química cerebral se le pudo ir así, ¿hasta dónde? Entonces Silvina, con esa combinación de todo, Silvina no iba a poder hacer nada. Y Pizarnik, pues lo único que necesitaba era, ya güey, ya estoy harta, ya, bye, aquí les dejo todo lo que escribí. Y además también quiero enfatizar de que sí estuvo internada varias veces en los psiquiátricos, pues. Ah, no, pues entonces también, güey. O sea, no fue un asunto de una que vez. Exactamente, no fue un asunto de una vez y no fue un asunto de una melancolía aislada. Profunda. Ajá. De hecho, les quiero leer un fragmentito de algo que dice su hermana Miriam. Dice, su hermana Miriam testificó los sucesos de ese día, es decir, el día de su muerte, en el tercer capítulo del ciclo Memoria Iluminada. ¿Recuerdan que les dije lo del video de YouTube? Me refiero a ese Memoria Iluminada, a esos videos de YouTube. Bueno, dice, cito textual de parte de Miriam. Mi madre me llamó por teléfono diciendo que Alejandra estaba otra vez internada. Yo me dirigí a Pirovano. Como ella estuvo varias veces internada ahí, en la entrada que ella no estaba internada, pero yo insistí. Era cerca de la noche, así que empecé a caminar ahí por los pasillos oscuros. Llegué hasta la sala de psicopatología, donde pensaba encontrarla, pero no sabía dónde. Y ahí me dijeron que ya estaba muerta. Y ahí fui a la morgue. Mi marido después la reconoció. Yo tuve que ir a la comisaría también. Güey. Eso fue en el psiquiátrico, entonces. La estaban buscando en el psiquiátrico. Ah, ya. Y creo que es la cuestión con Alejandra, quizá un poco distinto a otros escritores malditos, otros escritores consumidos por la melancolía, que aquí hubo ya una institución y una corriente, la primer corriente de salud mental, que fue el psicoanálisis,
que Ujú. ¿se acuerdan que en el capítulo de salud mental hablábamos justamente de esa locura y cómo existía antes fuera de la ciencia y de la academia? Y Sí, cómo era güey. como nada más algunas otras cosas y asociada a la mística y al no entendimiento. Quizá también Pizarnik entra por primera vez en este ciclo de justamente ya entrar dentro del psicoanálisis, ya entrar dentro de las instituciones y ya no ser, digamos, una escritora melancólica que la metieron a un manicomio, ¿no? Ahora ya es una escritora que estuvo en el psiquiátrico intentando atenderse y tomando medicina para sobrevivir esas cosas, pero al final Que, no lo logró. que también se me hace muy interesante que obviamente esta área del psicoanálisis y todo lo demás pues era totalmente nueva, entonces esta innovación de la psicología o esta nueva rama de la psicología pues estaba en sus pininos también. Sí, llevaba por lo menos apenas pues cuando nació Pizarnik nació en el 36, en el 36, 1936. ajá, y murió en el 72, si mal no recuerdo. Ajá. Entonces, pues cuando estaba joven, pues el psicoanálisis llevaba, pues tú solamente súmale los años. En 1900 publicó Freud el primer libro sobre psicoanálisis, que era la interpretación de los sueños, y digamos que ahí su concepto académico surgió, ¿no? El psicoanálisis como tal, como técnica terapéutica. Pues Y entonces ese es el pedo también, o sea, fue una técnica terapéutica, como tú dices, bastante nueva, en la que estaban descubriendo trastornos, síntomas, o sea, consecuencias, las raíces, o sea, entendiendo todo. sí, sí, sí. Y quizá podríamos irnos de otro lado porque también estaba ya la ruptura del psicoanálisis en varias Instituciones. Ujú. familias académicas, inclusive el conductismo fue creo que una de las ramas de la psicología que nació posterior a la guerra. Entonces digamos que también otras cosas que fuera del tema están interesantes, pero quizá también es una cosa que alimenta la leyenda que fue Pizarnik. Y que además en ese entonces no era tan común que alguien fuera a tratarse de manera personal que diga, güey, yo no estoy pudiendo con esto, no era tan normal, Pues digamos que era novedoso, era extraño, novedoso, sí. diferente. Además, hay que considerar que ella misma consideraba que no era de este mundo, que ella Exactamente. necesitaba estar en otro mundo, que esto, lo demás, menos va a necesitar ayuda. Si eso le va a facilitar mucho su devenir en la vida, en los últimos minutos de vida, pues obviamente, güey, ya, ¿para qué necesito ayuda si lo que me estorba está aquí? O sea, Sí. es obvio que va por allá la cosa, ¿no? Ahí, Quería mencionarles dos cosas. Hay dos libros que me gustan mucho a mí, que es el de La Condesa Sangrienta y el de La sí. Extracción de la Piedra de la Locura. La Condesa Sangrienta, que hace alusión justamente a Bathory, Ujú. y, güey, que él no es publicidad, pero si lo quieres, puedes pagarnos sin problema alguno. El Fondo de Cultura Económica tiene una edición hermosísima de La Condesa Sangrienta, también tiene uno de Amparo Dávila, ilustrado por Santiago Caruso. Güey, si no sabes quién es Caruso, tienes que ir a buscar Santiago Caruso. Sus ilustraciones son una chulada, güey, está precioso todo lo que hace ese vato. Y el Fondo de Cultura Económica lo tiene como ilustrador y uno de ellos es con La Condesa Sangrienta, que Ay, Dios. hablando de, Yo tengo ese libro, hombre. ¿el de La ¿Cuál Condesa es de la Condesa? Sangrienta o el de Amparo Dávila? El de la cosa sangrienta. ¿Lo tienes? Sí, 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 sí. Pero pero sí, No el yo de tengo. Pizarnik. Sí, el de Pizarnik y ilustrado por Santiago Caruso. Uh-huh. Ahorita que vi la ilustración me llegó, ese libro lo compré en la FIL el año pasado. Es que está precioso cómo dibuja el Caruso. Pero miren, así, fíjense, tú que decías sobre los emos, ve esto, La Jaula Mortal. Ese es un que tiene su pequeño epígrafe de Blessure écarlate et noire. Éclat dans les chairs super de Rimbaud. Las heridas escarlatas y negras se escupen ahí en las sillas. Sí, Pero sí, sí. ve que emo suena esto, tapizada con cuchillos y adornada con filosas puntas de acero, su tamaño admite un cuerpo humano, se la iza mediante una polea, la ceremonia de la jaula se despliega así. O sea, y ya nos dicen cómo es esta Iron Maiden, esta doncella de hierro, pero, güey, o sea,
si eres emo, bueno, fuiste emo, reconoces estas referencias así bien cabrón. Sí. O sea, Sí. y también como ya se nos está acercando el final de la extracción de Del la piedra de la capítulo. locura. Sí, bueno, sí, del capítulo, ¿verdad? Hablar del final. Que le decía a Dance hace rato, que es de la extracción de la piedra de la locura, un sueño donde el silencio es oro. El perro del invierno dentellea mi sonrisa. Fue en el puente. Yo estaba desnuda y llevaba un sombrero con flores y arrastraba mi cadáver, también desnudo y con un sombrero de hojas secas. He reunido muchos amores, dije, pero el más hermoso fue mi amor por los espejos. Que me encanta Sí, está porque tal chido. cual, o sea, güey, está arrastrando su cadáver, etcétera. El cadáver ella y su cadáver tienen la misma. Güey, o sea, es obvio que está ahí algo mal. Yo tuve la fortuna y tal vez desgracia, de que este libro de la extracción de la piedra de la locura lo viéramos en la prepa con mis alumnillos. Y sí era güey, o sea, ponle tal cual era control F, así a buscar en el PDF la palabra cadáver, a buscar la palabra noche. La palabra noche en un libro de 52 páginas aparece 33 veces. ¡A la madre, güey! Casi O sea, todo. la palabra sombra aparece 11 veces. Bueno, sin contar sombrío, sombras. No, sombrero no cuenta. Ajá, o sea, la palabra cadáver aparece 5 veces. Eran así de, güey, o sea, amigo, date cuenta de que esta mujer estaba diciendo aquí ya se quiere acabar la cosa. Y sí, todos son esos de en el puente estar viendo el agua, el espejo que te mira y te refleja y te dice que no estás bien. Güey, o sea, Pizarnik ya lo había dicho y yo creo que también por eso le gusta tanto a cierta población, porque todos hemos tenido nuestro momento de decir, güey, Ya tal vez basta. nuestra microideación suicida, que no es normal tenerlas, pero pues es cotidiano. No es bueno tenerlas, pero es cotidiano tenerlas. Voy a leer un pequeño poema de la estación de la piedra de la locura, pero vamos a hacer un ejercicio. Ome y Peus, vayan contando la palabra noche con los dedos, ¿ok? Se llama linterna sorda. Los ausentes soplan y la noche es densa. La noche tiene color de los párpados del muerto. Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo. Palabra por palabra yo escribo la noche. Es un poemita chiquitito. Ahí van ustedes. Sí o no, Pizarnik ya estaba anunciando qué show. Y sí, creo que me ha dado en el punto. Creo que esta cuestión de lo exacerbado que era el sentimiento de Pizarnik con esas cuestiones de la melancolía, de esas ideaciones, de estas introspecciones también, creo que hay un punto que es muy atractivo, sobre todo cuando uno adolece. Creo que es quizá una de las cosas, y quizá al agregado de la sexualidad, como dice Ome, el agregado de justamente esa ruptura con lo masculino, con lo masculino, me refiero con lo masculino desde el punto de vista de Simone de Beauvoir, ¿no? Uh-huh. De decir, oye, la mujer es de espacio, bla, bla. Todo ese proceso creo que la hacen una figura muy interesante, así como otras escritoras, pero además está a punto de la adolescencia. Pero bueno, yo para concluir quiero de nuevo leer a Pizarnik, que esto de leer autores me gusta mucho, me está gustando mucho. Les voy a leer una pequeña quote de Pizarnik, ¿no? Y dice: simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie. ¿Qué haré cuando me sumerja en mis fantásticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un saber volver. No lo querré acaso. Alejandra Pizarnik. También a mí me gustaría leer el que parece ser su poema más famoso, que es La carencia.
y dice, yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Yo nomás les quisiera, ya además de estos poemas, yo no voy a leer, no sé por qué, no voy a ser disidente, no es cierto, porque quisiera mencionar algo bien interesante. Este librito, Beatriz Arlo es una experta en Borges y en varios temas, y escrito sobre literatura argentina. Me gustó mucho la edición, siglo XXI maneja muy bien las cosas, etcétera. Me sirvió mucho en mi tesis y lo demás, pero yo tuve que descubrir a Alejandra Pizarnik hasta que estuve en Argentina, porque no recuerdo que la mencionara aquí Beatriz Arlo, algo que se me hace muy interesante, pero se entiende por qué no la menciona. O sea, sí menciona a Roberto Art, Julio Cortázar, Juan José Saer, Puig, Borges, Victoria Ocampo, Ezequiel Martínez Estrada, pero de esta Pizarnik como que se le va. Y hay otros, o sea, están Cohen, está Caparrós, está Rabanal, que también son así medio disidentes en ciertos casos, pero la Pizarnik está ausente en este libro casi casi, lo cual habla también mucho de lo que es haber sobrevivido, no es chiste, a este periodo que fue la literatura argentina, que durante el periodo pues dictatorial y todo lo demás estuvo, y pues sí, Pizarnik pues no le tocó esa parte tan pesada, pero pues es interesante qué habría hecho en el dado caso, ¿no? Es muy interesante lo que lo volvemos a la información de los capítulos del inicio, cómo el contexto donde estuvo desarrollándose el artista lo más bien lo identifica en sus obras, en su manera de ser, en cómo piensa e incluso en cómo no piensa. Entonces creo que Pizarnik es una de las representaciones, además de femeninas, es una de las representaciones más importantes en el área de la poesía. No por nada está en la posición en la que está, y al final de cuentas también sus poesías, como decía Some, como decía Dance, representan esta nostalgia que en algún momento todos hemos vivido. Y yo, pues nada, pues es que está, o sea, la culminación de su vida está triste, pero al final de cuentas pareciese que es algo que ella ya estaba buscando desde tiempo atrás. Si ya sus amigos también le decían, güey, ponte trucha, también tiene mucho que ver con eso. Y recuerden también que si están pasando por un momento bajo, un momento negro dentro de sus vidas, acudan con gente profesional, con la persona, no con cualquier profesional, es con la persona con la que ustedes se sientan más cómodas, cómodos y cómodes, personas profesionales que los pueden ayudar. Hay gente y redes de apoyo en las que se pueden sostener. Y no le tengan miedo a los medicamentos psiquiátricos, no le tengan miedo a la terapia, simplemente adecúense a lo que más necesitan y con lo que se sientan más a gusto. Y este fue nuestro capítulo de la Alejandra Pizarnik, la argentina ucraniana, la que está también muy guapa, que volvemos a lo mismo que decía Dan. Si tú te crees y te sientes así, hay que revisarnos un poquito, todos somos muy bellos, bellas. Y este fue el capítulo de Alejandra Pizarnik de Escucho Borroso. Nosotros nos pueden encontrar en todas las redes como escuchoborroso.podcast, a mí como Peus-Cano. A mí como @dance_cano. Recuerden que nuestras redes sociales son Escucho Borroso-podcast. Y a mí solo me pueden encontrar como @omegalindo escritor, sin guión bajo, sin punto, sin nada. Y no habrá capítulo, habrá el capítulo en el que yo ya no me equivoque con las redes sociales. Vemos. Esperemos que sí. Pues le hiciste muy bien por 20 capítulos. De pronto algo pasó. De repente maestría pasó. De repente mi soledad tuvo alas. Maestría salvaje apareció.
Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao. Escucho borroso, el podcast donde todo tiene algo que contar.